Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana de domingo, primer día de la semana, 6 de febrero. Y estamos aquí una vez más, por la gracia de Dios, para poder ministrar la palabra que Él nos ha encomendado. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en este día. Gracias por la vida, gracias Padre por que nos permites estar una vez más delante de muchas personas, Señor, que te conocen y que necesitan ser edificadas. Pero también creemos, Padre, que muchos que no te conocen podrán escuchar esta palabra y ser tocados, Señor, transformados por el poder de tu Evangelio. Gracias, Padre, te pedimos que seas tú quitando todo velo, toda venda, Señor, de incredulidad, de religiosidad, de duda, Padre Santo, de sus mentes y sus corazones, y les resplandezca la luz, Señor, que trae vida, que trae sanidad, que trae esperanza, que trae libertad, Señor. Porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana una vez más. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice nuestra nación, Señor, que tanto amamos. Te pedimos, Padre, para que en estos momentos de inseguridad, de caos, de maldad, Señor, seas tú, Padre, mirándonos con ojos de misericordia y extendiendo tu mano poderosa, Señor, para librarnos, porque solamente tú puedes librarnos y cambiar, Señor, la historia de esta nación y del mundo entero. Padre, creemos que tu promesa es fiel. Creemos, Señor, que esa lluvia, Señor, postrera, esa lluvia de tu Espíritu Santo, Padre, transformará, cambiará, mudará, Señor, a muchas personas. Padre, creemos que esta pandemia y esta situación que ha generado ella no se quedará, porque, Padre, vemos en tu palabra tiempos de cambio, tiempos, Señor, donde tú, Padre, levantarás a tu iglesia, donde tu gloria postrera será mayor que la primera. Por eso, Padre, predicamos tu palabra, porque son los principios del reino que tú quieres que establezcamos en nuestras vidas, como cristianos, como personas individuales, para, Señor, de esta manera, cumplir con el propósito de ser sal y luz, y ver, Padre, una nación transformada, miles de familias, jóvenes, niños, ancianos, transformados por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Y una vez más te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana, si tienes una Biblia, te pedimos que la abras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 40 al 45. Estamos en los últimos 5 versículos de este capítulo del Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar hablando en esta mañana sobre la sanidad de un leproso. Así que vamos a leer este pasaje. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Estuve leyendo varias versiones, la versión de la Reina Valera de 1960, que es la que normalmente usamos para la exposición de la palabra. También estuve comparándolo con otras versiones, la versión del 95, la Dios habla hoy, ¿no?, que es común, es la más entendible, si se puede decir, pero tenemos también la traducción del lenguaje actual, que es la que voy a leer en esta mañana, porque nos clarifica un poco más el contexto y la situación en la que se da este milagro. Así que también les invito a que tomen notas, escriban en un cuaderno, es importante porque esto nos ayuda luego a meditar. La Biblia nos dice que meditemos, que el Señor
quiere que meditemos en sus caminos. Y eso se consigue cuando nosotros estamos constantemente expuestos a la palabra de Dios y observamos todo lo que Él nos dice en este pasaje y nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la cultura? ¿Y qué es lo que puedo yo sacar para mí en este tiempo? ¿Cómo contextualizo el mensaje que el escritor, el autor me está dando? Porque es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera, es Dios hablándonos siempre por su Espíritu Santo, que es el que inspiró esta escritura y es el que va a renovar nuestra mente y va a darnos enseñanzas que van a ser de gran bendición para nuestra vida. Entonces vamos a leer este pasaje. Marcos capítulo 1, verso 40 en adelante, dice: un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero hacerlo, ya estás sano. De inmediato, aquel hombre quedó completamente sano, pero Jesús lo despidió con una seria advertencia: no le digas a nadie lo que te sucedió, solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no tienes esa enfermedad. Pero el hombre empezó a contarles a todos cómo había sido sanado. Por eso Jesús no podía entrar libremente en los pueblos, sino que tenía que quedarse en las afueras, donde no había gente. De todos modos, la gente iba a verlo. Amén. Ahora vemos aquí este relato en esta traducción. Sin embargo, vamos a hacer algunos paralelos con otras versiones para que nos ayuden a entender. Por ejemplo, la versión de 1960 Reina Valera dice: vino a él un leproso. Aquí nos define claramente que es una persona que tiene lepra. Rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Es importante entender esto, aunque en el contexto en el que se trataba este tipo de enfermedad, básicamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla a Moisés, luego que el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, le da ciertas indicaciones. Y básicamente en Levítico, el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14 específicamente, se trata sobre esta enfermedad en particular, sobre la lepra, sobre esta enfermedad cutánea. Sin embargo, en el contexto de estos capítulos de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, no solamente se habla de la lepra, sino de todo tipo de enfermedad, erupciones, llagas y situaciones de la piel, inclusive de hongos, porque habla también de hongos que aparecen en el cuerpo y también aparecen en las casas, las cuales el sacerdote tenía que ir, supervisar, ponerlos en aislamiento por un tiempo y luego tener un tratamiento, verificar primeramente que fuera este daño real, ¿no? Y luego dar un tratamiento. Y si en ese caso no respondía al tratamiento que el sacerdote sugería o indicaba, entonces en el caso de una casa tenía que ser derribada. Y así, en el caso de los leprosos, el sacerdote tenía que observarlo y él lo declaraba de repente inmundo, lo declaraba enfermo de esta enfermedad. Por eso que en la Reina Valera nos dice claramente que vino a él un leproso. Ahora es interesante ver el contexto de este hecho, porque en el tiempo de Jesús
había mucha gente que estaba afectada de esta enfermedad, que era una enfermedad repugnante, una enfermedad que aislaba a las personas de sus familiares, también del contexto religioso. No podían ellos entrar a la sinagoga, no podían ir al templo, porque había unas indicaciones en la ley de cómo ellos debían conducirse, y que vamos a estar viendo de alguna manera en esta mañana para poder entender la gravedad y también resaltar la fe que nos lleva a ser osados, esa fe que va más allá de lo que dice realmente la religión, la religiosidad, los parámetros que ponen a Dios muchas veces, o quieren encasillar a Dios en cuanto a una vida de religiosidad, y que estaba presente también en los tiempos del Señor. Y hemos visto en los capítulos anteriores, mejor dicho, en los mensajes anteriores, cómo Jesús rompió los paradigmas, cómo Jesús rompió las estructuras religiosas. Porque Jesús, escúchenlo bien, mi hermano, mi amigo, Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a darnos vida, y darnos vida en abundancia. Para eso nos dejó su palabra, para ser nosotros guiados, ser instruidos, y poder a través de ella ser guiados a hacer su perfecta voluntad. Entonces, tenemos que ver el contexto de esta situación, porque eso nos va a ayudar a entender a nosotros la realidad de este hombre que se acerca a Jesús. Ahora, primeramente, vamos a considerar algunos aspectos de la lepra. La lepra, cuando nosotros vamos a la Escritura, leemos el Antiguo Testamento, básicamente Levítico, vamos a ver de que Dios da indicaciones iniciando con esta enfermedad. Sin embargo, Él dijo que si obedecían, que si le servían, serían su especial tesoro, y Él los libraría de todas las plagas, todas las enfermedades que ellos vieron en Egipto. No serían tocados por ellos. Sin embargo, Dios conoce el corazón del hombre. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos las indicaciones de Dios para su pueblo. Vemos de que Él da especificaciones claras con respecto a la obediencia. Es más, pone en el monte Val y en el monte Gerizim, y dice: si tú me obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti, y si tú me desobedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti. No es que Dios nos maldice, sino que el principio espiritual es igual que el principio natural. Lo que uno siembra, cosecha. Dios no nos castiga. Tenemos que erradicar ese pensamiento religioso que ha establecido la religión oficial, de que si nosotros pecamos o desobedecemos, como nos dice la Escritura, entonces Dios nos castiga. No, Dios nos advierte, nos habla de las consecuencias. Por eso nosotros tenemos que estar alertas y conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia es el manual para el hombre, para la mujer, para todo ser humano. Te va a instruir para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, etc. Porque es la constitución de Dios para todo aquel que quiere ser parte de esa ciudadanía en los cielos. Entonces, Dios establece estos principios, y lo primero que da instrucciones, al menos hasta donde yo lo he visto y lo he leído, porque estoy nuevamente releyendo el Antiguo Testamento, desde Génesis. Ahorita estoy en el libro de Josué nuevamente, en Jueces. Entonces ya he pasado y repasado todos estos libros que nos hablan de las reglamentaciones, de los mandamientos, y no creo equivocarme, pero recuerdo que lo primero que da indicaciones justamente sobre esta enfermedad, sobre la lepra, y ahí se deriva a otras enfermedades. Sin embargo, Dios le dijo que si obedecía al pueblo, sería librado
de estas enfermedades que ellos vieron en Egipto. Ahora, sin embargo, por eso es importante tratarlo, porque la lepra era considerada como símbolo del pecado. Y vemos justamente las consecuencias que contrajo la lepra. Recordamos a María, la hermana de Moisés y de Aarón, el sumo sacerdote, y que cuando ellos murmuraron contra Moisés, cuando ellos hablaron mal de él, dice que vino la nube sobre ellos y luego se dispersó, y María, o Miriam, o Marián, como se le dice en el Antiguo Testamento, estaba cubierta de lepra. Es ahí donde por primera vez se manifiesta en un miembro del pueblo de Israel una enfermedad. Y es por eso que de ahí se toma como un símbolo del pecado. Un símbolo del pecado, ¿por qué? Porque tiene tres características principales. Es una enfermedad repugnante, asquerosa, que carcome la piel, carcome el rostro, carcome las partes del cuerpo hasta deshacerla totalmente. Es una muerte lenta y vergonzosa, triste. Tenía que estar separado del pueblo, separado de su familia. No podían ellos habitar con ellos. Segundo, es una enfermedad que se propagaba al tener contacto. Dicen algunos que esa bacteria se disipa simplemente porque una persona tose o se expande en el aire. Se expande con mucha facilidad. Es muy infecciosa y se trata y tiene curación solamente cuando se detecta al inicio. Se incuba más o menos unos 5 años en el cuerpo de una persona y luego empieza a mostrar ese tipo de reacciones en la piel. Y tercero, era incurable en ese tiempo. Pero también, al igual que el pecado, es incurable. No tiene cura, no tiene una cura definitiva por el tratamiento médico. Entonces, eso nos habla de la importancia de poder entender cómo se veía esta enfermedad, porque por eso se tomaba como un símbolo del pecado. El pecado, o en sí la seducción al pecado, es deleitosa, es apetecible, pero las consecuencias son nefastas. Trae ruina, trae muerte, trae separación, porque la Biblia, en el contexto preciso, cuando habla de muerte, no habla de exterminio realmente. No es el término exterminio total, es separación. Por eso el apóstol Pablo va a decir que estamos destituidos por causa del pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y la única solución para ese pecado, para ser nuevamente admitidos, es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad y restaura nuestras vidas. Entonces, Él quita de raíz ese mal. Por eso que Juan también va a decir en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué hacía? ¿Qué hizo Jesús en esta oportunidad? Lo limpió. Ahora es interesante y vamos a verlo más adelante también con detalle. Entonces, la lepra es una enfermedad de aislamiento y soledad. Es de aislamiento y soledad. Es la separación, o simboliza la separación eterna de la presencia de Dios. Lo que la Biblia lo define como la muerte segunda. Porque la primera muerte es la separación de este cuerpo físico. Nuestro espíritu va a la presencia de Dios o va a donde está destinado. ¿Por qué? Porque si usted no ha recibido a Jesús,
lamentablemente, aunque haya sido una buena persona o un gran filántropo o haya sido una persona muy carismática, por decirlo así, si usted no tiene a Cristo, usted se irá al infierno. Porque la Biblia habla de esos dos lugares. No habla de un lugar intermedio, no habla de ese famoso purgatorio del que hablan algunos. No existe ese lugar. Y muchas veces a las personas que yo les comparto les digo, si usted encuentra la palabra purgatorio o un sinónimo en la Biblia que hable o se refiere a ese lugar, entonces yo regreso de donde salí. Pero la Biblia habla solamente del cielo y del infierno. Y Jesús mismo habló del infierno, el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar terrible, un lugar de tormento, y quizás el tormento más terrible que pueda existir para una persona que vaya a ese lugar es que Dios le dio la oportunidad en vida y sin embargo le ignoró. Eso es lo que va a martirizarlo por la eternidad y hasta la eternidad. Que se encuentre en ese lugar por la decisión que tomó de darle la espalda a Dios, de no aceptar a Jesús, sino aferrarse de repente a sus buenas obras, aferrarse a su religión, porque el engaño del diablo es haber creado la religión. Todos los caminos conducen a Dios. No. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que creerle a Jesús. No solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús, creer lo que nos dice en su palabra. Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros esa libertad. Nos va a dar a nosotros esa comunión estrecha con Dios y que nos conducirá a una eternidad en su presencia. Entonces, representaba la separación. ¿Por qué? Porque era una separación del pueblo, era una separación de su familia, era una separación de la vida cúltica, de la vida de adoración a Dios. No podían participar ellos de los grupos de adoración, no podían entrar al templo. Ya en el tiempo de Jesús no podían participar de la sinagoga. Era un aislamiento total, era una soledad completa. Ahora, ¿qué pasaba con los leprosos? Con lo que encontramos nosotros en la Biblia. Bueno, la ley de Moisés mandaba excluir a los leprosos de la comunidad. Así lo ordenaba el libro de Levítico. En Levítico capítulo 13, capítulo 14 nos da las especificaciones con respecto a eso. El enfermo de lepra tenía que andar con ropa rasgada, con su cabellera desgreñada, con su barba tapada si era varón, y tenía que gritar en voz alta, voz fuerte, impuro, impuro. Algunos tenían que tocar una campana y decir impuro, impuro, para que la gente se alertara y abrieran camino. En los tiempos de Jesús había lugares donde los leprosos vivían en comunidades, ¿no? Un ejemplo de ello lo podemos ver quizás en la versión antigua de la película Ben-Hur, ¿no? En esa película con Charlton Heston, un clásico del cine de Hollywood. Entonces, ahí podemos nosotros percibir que tenían que tener el menor contacto con la sociedad, estaban excluidos. Iban al valle de los leprosos, y cuando iban a la ciudad, por alguna razón de fuerza mayor, tenían que ellos estar experimentando esa vergüenza de decir que eran impuros y tocar esa campana. Mucha gente los apedreaba para que se apartaran, porque no querían ser infectados con esta enfermedad. Y mientras durara la enfermedad, seguirían siendo impuros. Estaban ellos designados o destinados a ser excluidos, de repente hasta la muerte, o de repente hasta un acto de misericordia, como el que Dios obró con este leproso, para ser nuevamente injertados en la sociedad. Ahora, es interesante porque en el libro Levítico también nos dice
que solamente el que podía declararlo sano o limpio era el sacerdote, el levita, ese hombre que había sido separado por Dios para oficiar delante de Dios, para estar encargado de las cosas de Dios. Había sido separado única y exclusivamente para ministrar al pueblo de parte de Dios y a Dios de parte del pueblo. Entonces, el sacerdote era el que tenía que auscultar, tenía que ver, tenía que observar el proceso de la enfermedad. Tenía que ponerlo en aislamiento. Entonces, porque era el hombre encargado de ejercer el ministerio espiritual designado por Dios. Ahora, ¿qué significa esto en el aspecto espiritual? Así como la lepra afecta al cuerpo, nosotros que ahora somos el cuerpo de Cristo, la lepra, que es símbolo, es un símil del pecado, también afecta al cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, como va a decir el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que nosotros estar atentos, tenemos que estar siempre viendo en nuestra vida cómo está andando nuestra comunión con Dios, cómo estamos caminando delante de Dios, porque eso primeramente afecta a nuestra vida y luego afecta a todo el cuerpo. El pecado trae condenación. El pecado hace que una persona se sienta inmunda. Tanto así que aun cuando Dios nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, el diablo va a tratar de oprimirnos, poniendo en nuestra mente cosas que no son de Dios. Es decir, trayendo condenación. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza que está en un proceso. Tenemos una naturaleza que ha sido vencida por la presencia de Dios, pero sin embargo, nuestra carne nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Por eso, el apóstol Pablo dice que para no satisfacer los deseos de la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Es decir, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y estar llenos de la palabra. Dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo con estas acechanzas, con estos pensamientos que son contrarios al propósito de Dios, que nuestra santificación es ser instrumento de bendición para que otras personas conozcan a Cristo, Él va a poner condenación. Él va a decir, no, Dios ya no te ama, porque tú cada rato paras pecando, ya Dios debe estar aburrido de ti, siempre vienes y le pides perdón y siempre fallas. Entonces, cuando no sabemos cuál es nuestra posición en Cristo, cuando no nos apropiamos de las promesas de Dios, porque hermanos, no es lo que yo sienta, es lo que yo creo, es lo que Dios ha declarado. Y la Biblia dice que Él es fiel y verdadero, que su palabra es verdad. Su palabra es la verdad absoluta y el perdón de Dios es absoluto. Si Dios dice que te perdona y te limpia de toda maldad, es porque así es. Él dice, tomaré tu pecado, lo echaré en lo profundo del mar y nunca más me acordaré de él. Pero muchas veces el cristiano que no conoce a Dios se va a pescar en ese mar de la condenación y tira su anzuelo, tira su hilo de pescar y lo primero que saca es un recuerdo del pasado y el diablo se encarga de maximizar eso y entonces se cae en estrés, se cae en condenación y eso es peligroso si nosotros no sabemos apropiarnos de las promesas de Dios y si no le creemos a Dios que lo que ella hizo fue un acto
contundente contra nuestra naturaleza del pecado. Porque eso Pablo dice en Romanos, consideraos muertos al pecado. Es decir, es mi actitud hacia el pecado. Yo tengo también que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora tengo que presentarme a Dios como miembro para que mi cuerpo, mi vida sean miembros de justicia. Para de esa manera no dar lugar al diablo. Esos pensamientos van a venir. Pero como dijo Martín Lutero, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en mi cabeza. Tenemos que espantarlos, tenemos que echarlos fuera en el nombre de Jesús. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y Pablo va a decirnos que en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que se alinea al propósito de Dios, en esto pensad. Dice que si hablamos, el apóstol Pedro dice que si hablamos, hablemos conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios para que tú puedas hablar correctamente, desatar bendición y traer bendición a tu vida. Porque la fe atrae las bendiciones de Dios, pero el temor atrae lo malo, atrae aquello que el diablo quiere poner sobre tu vida para destruirla. Recuerda, tenemos que conocer la naturaleza del diablo. Y la Biblia nos dice claramente que él es padre de mentira. Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a ir al texto y dice que este hombre tenía enferma la piel, tenía lepra, y se acercó a Jesús y se arrodilló ante él. Primeramente, hermanos, este hombre indudablemente había estado escuchando de la obra de Cristo, había estado escuchando lo que él ya estaba haciendo con los enfermos, sanando a los enfermos, echando fuera los demonios. Entonces eso creó en él fe, edificó su fe, de tal manera que la fe, cuando viene a tu corazón, la fe cuando te inunda, te vuelve una persona osada. Rompes también los parámetros de la religión, porque ¿qué nos decía la ley? ¿Qué decía lo que había establecido Dios mismo? Que esas personas tenían que estar aisladas, que no tenían que acercarse. Estaba prohibido. Pero sin embargo, esa fe lo llevó a acercarse a Jesús. Ni siquiera tocó la campana. No nos dice el texto que dijo inmundo, porque era evidente que lo era, por su vestimenta, por sus características. Y se acercó a Jesús. Y Jesús no se fue corriendo, no se tapó y dijo, apártate de mí. ¿Qué te has creído? No. Sino que, así como este hombre, su fe lo llevó a romper los paradigmas. Jesús ya los había roto. Jesús estaba haciendo lo que las personas religiosas normalmente no hacían. Si hubiera venido ante un sacerdote, quizás lo hubiera mirado de lejos, lo hubiera aislado, lo hubiera mandado sacar, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el tocarlo lo hacía también a él impuro. Eso era lo que decía la ley. Entonces, hacíamos un paralelo con la vida espiritual, que cuando el pecado entra en nuestra vida, nos aleja también de Dios, nos aleja del cuerpo de Cristo. El diablo con sus engaños hace que nos sintamos mal y empiezan los síntomas a manifestarse. No quiero ya hablar de Dios, no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada. Antes como que
ignoraba estas cosas, como que todo me iba bien. Pero ahora y el diablo nos engaña, ahora que me estoy acercando a Dios, mi vida se ha vuelto un dolor de cabeza, se ha vuelto de cuadritos, cuando es todo lo contrario. Porque el enemigo lo que quiere y lo que está haciendo es tratar de apartarnos, aislarnos de Dios, para que no recibamos ¿qué? Ese toque de Dios que trae limpieza, que trae sanidad, que trae restauración. Entonces, Él nos quiere privar de esa comunión con Dios, porque ya eso nos hace sentir mal y ya no oramos, ya no leemos la Biblia, nos aislamos. Vienen los hermanos a visitarnos, el pastor nos llama por teléfono y ya no queremos nosotros atender el teléfono, o si no, nos corremos o inventamos algún tipo de excusa para no tener contacto con ellos. Entonces ya no tenemos esa relación con la familia de Dios ni con los hermanos, y tampoco queremos escuchar a nuestros propios familiares. Y entonces ellos, que son cristianos por supuesto, y solamente tienen que empezar a orar, a clamar por nuestras vidas. Ahora, es interesante ver de que Jesús, en este pasaje vemos de que se acerca a Jesús, se arrodilla. Primeramente, se acerca. La fe es osada. La fe rompe los parámetros de la religiosidad. Y luego dice, se arrodilló ante Él. Eso fue un reconocimiento de su deidad, de su señorío, de que este leproso estaba reconociendo primeramente su condición y segundo, también la condición de Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido. Ahora, decíamos nosotros de que el sacerdote era el único que podía declarar limpio, sano a un leproso. Él tenía que ocultarlo, tenía que verlo. Entonces, vemos aquí un anticipo de lo que vendría a ser ese sacerdocio que Dios vendría a establecer, a través de Jesús, porque este hombre se acerca a Él, reconociendo de que Él solamente puede limpiarlo, solamente Él puede quitar esa enfermedad de su cuerpo. Y es interesante porque eso es lo que sucede. Ahora, se acercó a Jesús, se arrodilló ante Él y le dijo, Señor, yo sé que puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Otras versiones nos dicen, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí hay algo muy importante, algo que nosotros tenemos que aplicarlo también en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida natural, mis queridos hermanos. Hay tanto cuestionamiento con respecto a la sanidad. Hay tanto cuestionamiento que si será la voluntad de Dios, ¿por qué se ora por alguna persona si no se sana? La manera en que uno ora por una persona que esté enferma. Todo eso, este pasaje nos va a dar ciertas pautas importantes con respecto a esta situación, porque vemos cientos, miles de personas, inclusive creyentes, que se están muriendo por causa de este virus, por causa de esta enfermedad y de otras enfermedades. Recuerden, la enfermedad no es obra de Dios. La enfermedad es obra del diablo. Él es el que ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos de que Jesús va a decir,
¿Acaso no podía ser liberada esta hija de Abraham, que estaba 12 años oprimida por el diablo? Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y una obra directa del diablo es la muerte, es la enfermedad. Sí, tendremos que morirnos algún día, de hecho, pero nosotros tenemos que saber discernir correctamente. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, establecer lo que es de Dios. Tenemos que empezar a entender de que el diablo lo que quiere es echarle a Dios la culpa de todo. ¿Ves? Dios no te sanó. O Dios te ha mandado esta enfermedad para enseñarte algo. Y tergiversamos lo que es el libro de Job. En el libro de Job vemos que el diablo mismo trajo esa ruina sobre su vida. Ahora Dios empezó a procesar la vida de Job, pero dice que su estado posterior fue mayor que el primero. Fue mucho más bendecido y sano, y vivió con largura de días y en buena vejez, y vivió hasta su tercera y cuarta generación. Esas son las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Indudablemente este cuerpo se va a ir desgastando, pero el interior se va a ir renovando para la gloria de Dios. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Entonces ese versículo es vigente, está vigente para todos nosotros. Pero de esto vamos a hablar un poco más luego. Tenemos un poco de tiempo todavía. Ahora dice Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Aquí vemos de que el leproso estaba convencido de que en Cristo, en Jesús, recibía el poder total y completo para sanarlo. Lo que él dudaba, lo que no estaba seguro, era si quería hacerlo, si quería sanarlo. Entonces, en este pasaje vamos a encontrar de que esa duda de la cual muchos hablan, tratando de explicarlo teológicamente, queda totalmente disipada, queda totalmente erradicada. Entonces, aquí Jesús nos va a declarar su voluntad para sanar a los enfermos. Hay muchos que insisten en que siempre nosotros debemos acompañar nuestra oración de sanidad con: Señor, si es tu voluntad. Es más, yo escuchaba a muchos pastores, hermanos, que han sido enseñados en sus iglesias a orar de esta manera. Yo mismo en un tiempo oré así, hasta que Dios trajo luz a mi vida y me hizo entender de que estaba más bien entorpeciendo la obra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ¿cómo puedo tener yo una fe positiva si empiezo una petición de sanidad como un sí condicional? Sí es tu voluntad, sí Señor tú quieres. Este leproso estaba convencido que Jesús podía sanarlo, podía limpiarlo. Sin embargo, no estaba seguro que Jesús quisiera sanarlo. Pero Jesús, como dije anteriormente, le despeja esta duda con su respuesta. Le dice: quiero, sé limpio. Y dice que lo tocó. Jesús rompió los paradigmas. No lo podían tocar. Él no simplemente lo dijo, sino que lo tocó. De esa manera, él estaba identificándose, estaba diciéndole: yo no te rechazo, yo no tengo repulsión para lo que tú tienes, no tengo temor de tocarte, porque has venido al lugar correcto, porque sí, no te equivocas, yo tengo el poder para sanarte. Pero ahora te digo: sí quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero que experimentes ese toque
esa transformación, porque yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Ahora, contextualizándolo, aplicándolo a nosotros, ¿por qué tengo que orar de esa manera incorrecta? ¿Acaso no nos dice la Escritura que ya a través de su muerte en la cruz, el Señor al derramar su sangre en la cruz, ya no trajo provisión para esto? Es decir, para la sanidad. Cuando nosotros vamos a Isaías 53, tome nota, Isaías 53, versículos 4 y 5, nos habla claramente que Él, a través de su sacrificio, nos da el beneficio de la sanidad, porque Él llevó sobre el madero todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido curados. Es un hecho concluyente, es un hecho determinante. Si ya Dios proveyó la sanidad física, entonces, ¿por qué tenemos que estar nosotros acondicionándolo, poniendo un sí es tu voluntad? Ahora tenemos que entender algo también. Al mismo tiempo, nosotros o uno no podemos estar viviendo, violando conscientemente la voluntad de Dios expresada en su palabra y esperar que Él cumpla sus promesas. Es decir, hermanos, yo tengo que estar alineado a la palabra de Dios. Jesús, por eso, cuando ministra sanidad, cuando opera en sanidad, cuando lo vemos en los evangelios, dice, conforme a tu fe será hecho. Dice, si crees, todo es posible. Pone la pelota en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque Él nunca falla. Él es consciente, Él reafirma su voluntad de querer sanar a todo aquel que está enfermo. Pero la responsabilidad, la actitud correcta debe estar en nosotros. Es decir, si nosotros realmente creemos, este leproso creía, dice, yo sé que tú puedes limpiarme, ¿quieres? Y Jesús le manifiesta. Ahora en otras oportunidades dice, si crees, conforme a tu fe, será hecho. Porque ¿qué es? A veces no entendemos claramente lo que es la fe. Creemos que es simplemente decirlo. No, es una convicción. Hebreos 11 nos da la convicción clara, la definición clara de lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre no vio su sanidad todavía, pero creía que Jesús podía sanarlo. Tenía convicción. La única duda que tenía era si quería o no quería sanarlo. Pero el Señor Jesús se lo declara. Le quita esa duda y dice, quiero, sé limpio, extiende su mano, lo toca. Ahora, es interesante, es interesantísimo, porque le dice que quiero hacerlo, en esta versión del lenguaje actual, y con signos de exclamación, quiero hacerlo, ya está sano. Y dice el versículo 42, de inmediato aquel hombre quedó completamente sano. Ahora, el versículo 42 en la Reina Valera dice, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No es el toque, porque también cuando la mujer de flujo de sangre, muchos le tocaban, muchos le apretaban, dice ese texto, pero dice que una mujer dijo, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Y extendió su mano. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Hermanos, la fe activa, la fe es el switch donde fluye luego el poder de Dios. Y entonces este hombre declaró con su boca, dijo,
Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Y Jesús primeramente tocó su cuerpo para darle confianza, para identificarse con él, para decirle, mira, ¿sabes qué? Ahí de lejitos nomás, como lo hacían los sacerdotes inclusive, no los tocaban, los observaban, los miraban a cierta distancia, pero Jesús está señalando un sacerdocio diferente, un sacerdocio, como nos dice Hebreos capítulo 7, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que vivió las mismas experiencias que tú y yo. Por eso que es efectivo, porque Él venció las tentaciones. Él no pecó. Él salió victorioso aún sobre la muerte. Por eso que podemos ir confiadamente a su trono de gracia, no apartarnos, no sentirnos como este leproso rechazado. Él pudo decir o pensar, no, ¿qué va a querer sanarme si estoy leproso? No, mejor no pierdo mi tiempo. No, este hombre osó, rompió los paradigmas, se acercó, dijo, no pierdo nada. Y realmente lo ganó todo. Quiero decirte que cuando tú te acercas a Dios, Él te recibe con sus brazos extendidos. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero Él ve tu corazón. Este hombre tenía un problema de esta enfermedad que era incurable. Hemos dicho que era asquerosa, repugnante, infecciosa. Era una enfermedad que simboliza el pecado. El pecado nos aparta, nos separa de Dios. Y la única solución la tenemos en la sangre de Cristo Jesús. Él llevó en la cruz del Calvario tus pecados, mis pecados, de toda la humanidad. Y no solamente eso, sino que su sacerdocio es tan efectivo que el libro de Hebreos dice que nos ha dado ha cortado con nosotros un pacto con mejores promesas. Y ese pacto habla justamente de esta sanidad, habla de esa liberación, habla, hermano, de esa provisión. Si Dios, escúchalo bien, proveyó para pagar esa deuda tan gigantesca e impagable que tú y yo teníamos por causa del pecado, ¿cómo no nos dará, como dice el mismo apóstol Pablo, también las demás cosas? Dios proveerá para tus necesidades. Dios es fiel. Él dice que nosotros valemos más que los pajarillos que vuelan por el cielo y que tú los ves cada mañana al salir y ver que están comiendo alguna cosita por ahí. Va bien el día que tú no veas a los pájaros comiendo. Preocúpate, porque de hecho se acabó la provisión. Pero eso no sucederá, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios tiene cuidado de ti, porque Dios en la cruz, a través de Cristo, proveyó todo lo necesario, porque Dios es un Dios integral. Tu espíritu, tu alma y cuerpo será guardado irreprensible para el día del Señor Jesús. Es su promesa. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y dice que apenas, acá como dice en el versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Acá hay algo interesante. Apenas él habló. ¿Qué estás declarando tú sobre tu situación? Acuérdate, Jesús estuvo ahí físicamente, humanamente en esta tierra, pero ahora tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que actuar como Él actuó, en fe, declarando, llamando las cosas que no son como si fueran. Dios es un Dios de fe y quiere que nosotros también actuemos de esa manera. Tú tienes que hablar en línea con lo que dice la palabra de Dios. El Señor habla de nosotros de una manera correcta,
Dice que somos especial tesoro. Dice que somos la niña de sus ojos. Dice que Él dará naciones en rescate por ti y por mí. Imagínate todas las naciones con toda su riqueza. Tú vales tanto para Dios que envió a su Hijo a derramar su sangre por ti y por mí en la cruz. Ese es el gran valor que Él nos da. No dejes que el diablo te robe esa bendición. No le creas, Él es mentiroso. Dios ya te perdona en Cristo. Dios te da vida nueva en Cristo. Dios te transforma en Cristo Jesús. No tienes por qué hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creerle a Él y recibirle en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Eso es lo que transformará tu vida, cambiará tu vida y te convertirás realmente en un hijo, en una hija de Dios. Él sanará todas tus heridas. Dios tiene muchas cosas buenas para ti. Por eso dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, mudanza ni variación. Dios siempre tiene lo mejor para ti. No te sientas mal porque fracasaste de repente en una relación amorosa. No te sientas mal porque el diablo va a querer engañarte diciéndote que eso procedió de Dios. No, Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene un hombre, una mujer de Dios para ti, para que sea de real bendición para tu vida, para que tú puedas dar fruto para su gloria. Entonces, luego dice que apenas habló, tú tienes también que soltar la palabra de sanidad. Recordamos este gran siervo de Dios, Gigi Ávila, que cuando predicaba y ministraba sanidad, siempre se aferraba a esta palabra: y por sus llagas fuisteis sanados, porque es un fundamento legal. Está escrito. Tenemos que fundamentar nuestra vida en el escrito. Está. Las promesas de Dios son sí y amén para los que le aman. Y le aman los que guardan sus mandamientos. Por eso tú tienes que andar en línea con la palabra de Dios. Cuando tú obedeces, se cierra toda puerta. El Señor te rodea de su favor. Te rodea con un vallado impenetrable donde el diablo no puede tocarte. No puede tocarte porque tú eres como la niña de sus ojos. Y tú estás en la posición correcta para recibir un milagro de Dios. Dios quiere hacer un milagro hoy en ti. El milagro más grande es darte vida eterna. Lo demás viene por añadidura. La sanidad viene en camino, es parte de ese beneficio de haber aceptado a Jesús. Por eso lo primero es tener la bendición más grande, tener a Cristo en tu vida. Y lo demás, por eso dice la Biblia, viene por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo que tú tanto anhelas, lo que tú tanto deseas para ti, para tu familia, para Dios es la yapa, es la añadidura. Dios quiere primero que experimentes una comunión estrecha con Él, que te deleites en Él. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe lo que anhelas, Dios sabe lo que quieres, pero primero es lo primero. Entrégale tu vida al Señor. Tienes que tener la misma seguridad que tuvo este hombre, este ex leproso. Tienes que tener la seguridad que solamente Dios puede hacerlo, porque Él realmente puede hacerlo. Entonces, ya no te preguntes: Señor, ¿es tu voluntad? No, es su voluntad. Porque si tú dices eso, Señor, si es tu voluntad, tú estás constituyendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Más bien estás empezando inseguridad, temor.
es un pretexto para excusar a Dios por si nuestra fe, que en realidad no es fe, o es una fe incipiente, o sus propósitos soberanos no producen esa sanidad. Entonces, mejor excluyamos esa frase. Oremos en fe. Señor, yo oro, yo declaro, Señor, porque declaro lo que dice tu palabra. No es una presunción mía, es lo que dice tu palabra. Y Señor, lo dejo a tu soberanía, pero no digas si es tu voluntad, porque ya a partir de ahora tú tienes que entender, mi hermano, que es su voluntad. Es su voluntad que una persona experimente la sanidad. Es parte del beneficio del nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, tenemos nosotros que acercarnos a Dios confiadamente. Ahora, para ir avanzando y terminando, dice luego, pero Jesús lo despidió con una seria advertencia. No le digas a nadie lo que te sucedió. Escuche bien, no le digas a nadie lo que te sucedió. Solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no tienes la enfermedad. Le dijo, ve al sacerdote, preséntate al sacerdote. No le digas a nadie, no le digas lo que te sucedió. No vayas a hacer lo que después hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque ellos estaban todavía bajo el régimen de la ley. Jesús aún no había instaurado ese sacerdocio que abolía a los otros. Pero esta era una muestra de su misericordia, de su gracia, porque Dios no se limita a los parámetros de la religión. Dios va más allá. Muchas veces Él le dijo a los fariseos, a los doctores de la ley, le dijo, ustedes no saben lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está mostrando misericordia. Es el compadecerse, es ponerse en los zapatos de la gente. Eso fue lo que lo trajo al mundo. Y Él por eso no podía obviar esta situación en este hombre leproso. Fue un acto de su misericordia. Muchos de los milagros operan también porque Dios opera en misericordia. Por eso hemos dicho que en el libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él se limitó a este cuerpo. Él sufrió las limitaciones de este cuerpo. Ahora, hay algo importante. La prioridad de Jesús era predicar las buenas noticias, más que hacer milagros. Porque Él entendía el corazón del hombre. Sabía que mucha gente le perseguía por los beneficios que Él podía obrar a favor de ellos. Multiplicaba los panes y la gente lo perseguía para hacerlo rey. ¿Por qué? Porque ya tenían alimento, veían ese milagro de multiplicación, pero no estaban entendiendo que Él lo hacía por misericordia. Dijo, no los quiero dejar ir así, hambrientos, me vienen acompañando ya 2 días. Ahora, por eso le dice, no ve y solamente da testimonio, que ellos vean que tú has sido sanado y presenta la ofrenda, cumple con lo establecido para testimonio de ellos, porque seguramente el sacerdote no sabía qué grado en qué grado estaba la enfermedad de esta persona. Ellos no llevaban como el médico una historia médica de todos los leprosos en Israel, donde, a ver, sí, pero tú estabas cubierto de lepra, no, y ahora no tienes nada.
Y de repente ahí le preguntaba, ¿cómo fue que pasó? E indudablemente este hombre iba a tener que decírselo, pero se lo iba a decir al sacerdote personalmente. Y eso iba a ser un testimonio de que el Mesías había llegado, porque ellos conocían las Escrituras, sabían de que había un profeta que Dios iba a levantar y que iba a obrar en milagros y cosas extraordinarias. Iba a ser para testimonio personal de ese sacerdote. Y además Jesús no le dijo, no, ya no hay necesidad de que tú vayas al sacerdote, yo te limpié. No le hagas caso a la religión. No, Jesús quería alcanzar también a los religiosos. Por eso, hermanos, tenemos que ver con ojos de misericordia aquellos que están andando religiosamente. Tenemos que darle testimonio. Tenemos que hablarles del amor de Dios, de la misericordia de Dios, para que les alcance a ellos también. Ahora, dice el versículo 45, pero el hombre empezó a contarles a todos lo que había, a todos cómo había sido sanado. Ahora es, claro, desobedeció, pero ¿cómo poder contener un tremendo milagro? ¿Cómo poder contener un testimonio? El Señor nos dice que demos testimonio de las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Pero en este caso, Él lo que quería era seguir predicando. Porque, hermanos, el mensaje del Evangelio es lo que trae transformación de adentro hacia afuera. Esta enfermedad era externa. Dios puede sanarte, pero si tú no aceptas a Jesús, igual mañana morirás. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, te irás al infierno. Mucha gente sigue viniendo a campañas. Mucha gente sigue acercándose a Dios. Ha pasado cientos de años. Y no es verdad que cuando pisamos fondo, cuando no hay solución a nuestros problemas, nos acercamos a Dios. Y luego, cuando Dios nos hace el milagro, nos olvidamos de Él. Pero lo que quiere Dios es que realmente nos comprometamos con Él. El Evangelio es compromiso. Mucha gente que fue sanada, que agolpaba la casa, que le siguieron. Y me pregunto yo, ¿dónde estaban cuando estaba frente al concilio? ¿Por qué no abogaron a favor de Él? ¿Por qué no hicieron una revolución para salvarlo? Para que no lo crucificara. Primero, porque ese era su cometido, tenía que cumplirse. Y segundo, porque no de todos era la fe. ¿De qué manera te estás acercando tú al Señor? ¿Por los beneficios que recibes de Él o puedes recibir de Él? ¿O porque realmente eres consciente de que sin Él nada puedes hacer? De que reconoces que tu naturaleza te gobierna, te domina, y que solamente tiene ese remedio total y completo para tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y dice, por eso Jesús ya no podía entrar libremente a los pueblos, sino que tenía que quedarse en las afueras, donde no había gente. Pero de todos modos la gente iba a verlo. ¿Por qué? Ellos no iban como prioridad a escuchar el Evangelio. Hermanos, cuando una persona tiene un problema, sobre todo físico, una enfermedad terminal, algo lo que quiere soluciones rápidas, inmediatas, puede ir y casi ni escuchar el mensaje. Está esperando solamente que el predicador ore por sanidad. Pero Dios quiere que tú escuches primero el Evangelio. Porque la enfermedad, la sanidad, es la añadidura.
es parte del beneficio que tú recibes como yapa, por decirlo de alguna manera, de recibir a Jesús en tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No es religión lo que Dios quiere que tú abraces, es una relación con Él. Hemos dicho que esta lepra era lo que separaba, era lo que hacía que la persona no participara. Y hemos dicho que es el símbolo del pecado. Dios quiere hoy erradicar el pecado de tu vida, pero tienes que acercarte como este hombre delante de Él, romper los esquemas. Ahora, interesante, porque Jesús ahora no podía entrar abiertamente, porque la gente lo buscaba para esa sanidad. Pero yo quiero decirte de que ahora tú tienes acceso libre a través de la sangre de Cristo. Jesús está ahí en tu hogar, Jesús está donde tú estás. Solamente con la fe puedes tocar su manto y puedes ser sanado, puedes ser liberado, puedes ser restaurado. No importa lo que tú hayas hecho, Cristo es el que te limpia, te restaura en esta hora. Vamos a orar. Si tú todavía no tienes a Jesús, o si tú quizás no has aplicado correctamente tu fe, pues hoy el Señor te dice que tú puedas acercarte confiadamente a su trono de gracia. Ahora tu responsabilidad es conocer más de Dios. Tu responsabilidad es escudriñar su palabra, orar cada día y ser parte también de una iglesia donde tú vas a ser edificado, donde tú vas a crecer saludablemente para convertirte en un instrumento de testimonio. Jesús le dijo: no le cuentes a nadie. Ahora las cosas se han invertido. Hoy tenemos que testificar de que el Señor es real, que el Señor sigue obrando milagros, que el Señor murió en la cruz por la humanidad para que no tengan que experimentar ese juicio eterno separados de Él. Si tú no has hecho aún esa decisión, cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Dile así: Padre eterno, en esta mañana reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado, Señor, que he estado viviendo conforme a mi propósito, pero no conforme a tu perfecta voluntad expresada en tu palabra, la Biblia. Señor, perdóname. Entiendo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario ocupando mi lugar. Y Señor, a través de esa sangre derramada, tú me limpias, me transformas, me das sanidad. Señor, me das promesas maravillosas de protección, de sanidad, de provisión. Señor, que puedo vivir confiado de ahora en adelante. Y que, Padre, puedo apropiarme de tus promesas porque tú no has cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, entra en mi corazón. Transforma mi vida. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Dame entendimiento para conocer tu palabra, para vivir conforme a lo que tú tienes planeado para mí. Señor, lléname de tu Espíritu Santo para convertirme en un instrumento poderoso en tus manos para alcanzar a otros que no te conocen. Señor Jesús, límpiame. Padre, libérame en esta hora. Señor, rompe toda maldición. Señor,
quebranta toda obra del diablo en mi vida. Señor, yo lo echo fuera de mi vida en esta hora y declaro que Cristo es mi Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice que hoy tú, al haber cumplido con lo que Dios demanda en su palabra, de haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú te conviertes realmente en un hijo, en una hija de Dios. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y ya no irás a condenación, así que no permitas condenación en tu vida, mas has pasado de muerte a vida. Has sido limpiado, has sido restaurado por el poder de Dios de esa enfermedad incurable llamada pecado, que te separaba de Dios, que te excluía del cuerpo, de la comunidad de Dios. Ahora tú eres injertado nuevamente como familia, dentro de la familia de Dios. Que el Señor te bendiga. Queremos ayudarte nosotros también a crecer saludablemente en tu vida espiritual. Comunícate con nosotros, escríbenos al chat. Queremos darte algunas herramientas para que tú crezcas saludablemente en tu vida cristiana, en esta nueva vida que Dios te ha dado. Que realmente se convierta en esa vida abundante como Él lo declara en su palabra. Y recuerda, estamos los días miércoles a las 7 de la noche en el tiempo de oración. Y los días domingos como hoy a las 11 de la mañana tenemos el tiempo de la palabra. Dios te bendiga y recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.